Voy a enseñarle lo que es. Sería bueno que aprendamos. Este tema está muy bonito y creo que nos va a beneficiar mucho a todos, que nosotros podamos prácticamente cumplir con esto, ¿no? Y en la Biblia está escrito todo esto. Y yo quiero dar gracias a Dios Padre en esta vigilia. Quiero Señor, darte gracias. en el nombre de Jesús. Sé que es bueno, es agradable y perfecta a nuestra alma y sobre todo a nuestro espíritu, que fortalece nuestro cuerpo, que se para delante de Dios. Gracias, Señor. Queremos darte a ti todo honor y toda gloria. En el nombre glorioso de Jesús decimos amén. 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 Vamos a prestar atención. Hoy traigo un tema que se llama Cumple con tu llamado. Cumple con tu llamado. ¿Ok? En la sociedad podemos decir carreras. Podemos decir, por ejemplo, el área de la medicina. Están los médicos. Hay más de 100 áreas en la medicina. Está el médico dentista, está el médico, le llaman el psicólogo, está el médico del corazón, está el médico de los riñones, los especialistas, médicos el que opera, el médico de la vista, el del oído, el del olfato, el médico, todos son médicos, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que la medicina tiene una área inmensa. Para acá, muchachas, para que escuchen palabra de Dios. También está de lo que es las funciones. Están los gobiernos, está el presidente, está la Cámara, está el Senado, están los alcaldes, etcétera. Todos desarrollan una función, ¿no es así? Entonces, en el mundo secular existen votaciones y carreras. No sé si ustedes están bien asociados con eso, ¿no? Por ejemplo, el que termina una universidad va a recibir un título que es una carrera, ¿no? Y con eso va a enfrentar la sociedad o a hacer su dinero. En la política, todo aquel que ha sido elegido va a ejercer una función. Y en esa función va a ejercer, ya sea bueno o malo, y él va a tener una posición, o sea, una legalidad social. Pero en el reino de Dios existe otro tipo de carrera, y se llama el llamado de Dios. Y en este llamado no hay que votar, no hay que hacer elecciones, y en este llamado hay que tener obediencia. Y esa es la gran diferencia entre una carrera, entre una política, que un ministerio. Y en el ministerio no lo llama el hombre, no lo llama el pastor, no llama la sociedad. En el ministerio lo llama Dios. Y quiero esta noche enseñar que todos los hombres que fueron llamados por Dios funcionaron porque Dios les dio las destrezas, Dios le dio la sabiduría, Dios le dio el amor, Dios le dio la dirección y sobre todo puso al Espíritu Santo. Entonces, nosotros los cristianos prácticamente tenemos un llamado de Dios más que una carrera. Amén. Entonces, amén. Las carreras se puede sacrificar a nivel social, pero el llamado a nivel espiritual. Y esta es la que usted debe prestar atención, porque si usted no fue llamado a adorar, está en un lugar equivocado. Si usted no fue llamado a predicar, está en un lugar equivocado. Si usted no fue llamado a ministrar, está en un lugar equivocado. Si usted no fue llamado a ser profeta, está en un lugar equivocado. Si usted no fue llamado al área que Dios lo llamó, que Dios lo hizo, lo ministró, está en un lugar equivocado. Entonces, todas las cosas que haga o deje de hacer, la va a hacer con frustración, la va a hacer con desesperación, la va a hacer, la va a hacer por compromiso, pero no la va a hacer por un llamado de Dios. Y yo quiero esta noche enseñar a usted que todo lo que se ejerce bajo el ministerio tiene un llamado. Y si Dios no lo llamó, no va a poder funcionar en esa área. Y es allí donde la mayoría de gente están funcionando en un área que Dios no lo llamó. Y también están en la vida social en una función que Dios no puso, porque hay palancas y la política es muy sucia. Ahí ponen al primo, ponen al tío, no terminó la carrera, no estudió y se la ponen y no saben gobernar, entonces lo que entran es a robar. Nosotros no estamos acá para saquear al pueblo. Vamos a ir a buscar Éxodo capítulo 3, verso 1 y 2 y comenzaremos hoy con el llamado de Moisés. ¿Cuántos saben que Moisés fue llamado por Dios? Amén. Amén. Y nosotros necesitamos entender qué es un llamado y qué es lo que pasa dentro del contexto del reino de Dios. Ok. La Biblia siempre va a notar un principio y se llama Dios hablando al hombre. No es el hombre hablando a Dios. Esta es la gran diferencia. Dios siempre va a hablar al hombre. ¿Por qué? Porque Dios conoce al hombre, es más, somos creación de Dios. Todos los hombres llamados por Dios, tanto hombres como mujeres,
deben haber oído la voz de Dios, porque si no sería la voz del diablo. Existe la voz de mi conciencia, existe la voz del diablo, existe la voz de los ángeles y existe la voz de Dios. ¿Han escuchado ustedes? Por ejemplo, a María habló un ángel, el ángel Gabriel, y le dijo: bienaventurada mujer, porque has hallado gracia y vas a concebir al Hijo de Dios. ¿No? María, habló Gabriel, el ángel, ¿no es cierto? Pero en el cielo habló cuando Juan el Bautista le bautiza a Jesús. Desde el cielo le habla el Padre y le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz del hombre, ¿no? El hombre siempre está tratando de tener su legalidad. Aunque no lo tenga, somos tan machistas, queremos hacer tanta justicia como estamos en la tierra y queremos que la gente nos preste atención. Esa es nuestra voz, gritando, ¿no? Y está la voz del Espíritu Santo, ¿no? Que habla no exterior, sino internamente. Puede no notarse, puede no verse. Aquí hay un lapicero. El Espíritu Santo, ¿dónde habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo habla dentro de cada creyente. Por eso que usted no va a ver al Espíritu Santo aleteando, moviéndose, girando aquí, haciendo allá. El Espíritu Santo trabaja con el fruto del Espíritu. Así trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no trabaja como golpeando, moviéndose, alterándose. No, el Espíritu Santo trabaja con una voz interna. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no vive en cuatro paredes. El Espíritu Santo no vive, fuera de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo vive dentro del cuerpo humano. Y como no tiene el Espíritu Santo, no va a poder obedecer a Dios. Entonces aquí está la clave. El que tiene el Espíritu Santo es la única persona que va a obedecer a Dios. Y para eso, siendo Jesús hombre y Dios, ¿se llenó de quién? Del Espíritu Santo. Y obedeció al Padre en todo, hasta fue a orar 3 veces para que, ¿qué? Para no ir a la cruz. Pero al final se rindió y dijo: hágase tu voluntad. Vinieron ángeles y le sirvieron. Éxodo capítulo 3, verso 1 y 2. Moisés, comenzamos con Moisés, por favor alguien lee, ¿me ayuda? Éxodo capítulo 3, verso 1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. ¿Qué le parece? Lo llamó Dios con la voz de un ángel, le habló un ángel a Moisés. La Biblia es clara, ¿no? Llamó Dios a través de un ángel, ¿no es así? En una zarza de fuego ardiendo. ¿Cuántos años tenía Moisés? Allí usted lee en la Biblia, tenía 80 años. 40 años había pasado en Egipto y 40 años pasó pastoreando ovejas, son 80. En esos 80 años, yo quiero que vea que no hay edad para el llamado de Dios. No hay edad. No diga usted: soy un niño, como dijo Jeremías. No diga yo: es que eso no es para mí. Si a Dios lo place llamar a uno de nuestros niños, hay que aceptarlo. Si Dios le llama a usted, tiene que aceptarlo. Porque el llamado de Dios es irrevocable. Yo les voy a enseñar que cuando Dios llama, no se puede usted negar, no se puede retractar, porque Dios va a tratar duro con la persona cuando llama. Y si no obedece, es triste para la persona que también Dios desecha. Y cuando Dios desecha, ya no hay remedio, ya no hay vuelta atrás. Entonces necesitamos ver esto. Número 1, no hay edad para llamar. Número 2, Moisés es el llamado el libertador, porque libertó a la nación de ¿qué? De Israel desde Egipto. Y Moisés tenía la edad de 80 años. Ahora, Moisés no era una persona, como decimos tanto, un hombre como Moisés no hay nadie. Antes de ser libertador y antes de ser pastor de ovejas y antes que Dios le llamara, Moisés fue asesino. Esto le va a sorprender a usted. Dios no llama a gente perfecta. Dios llama a gente con errores. Dios llama a gente chismosa. Dios llama a gente pretextosa. Dios llama a gente ociosa. Dios llama a gente asesina. Mentirosa. Lo llamó Dios porque Moisés negó que había matado al egipcio y lo enterró. Eso significa mentir. Significa esconder el pecado, el asesinato.
Y se dieron cuenta y lo persiguieron, ¿no es así? Y Moisés huyó para Madián. En ese periodo llega a la casa del sacerdote de Madián y vive 40 años y se casa allí con la hija del sacerdote de Madián y va a pastorear las ovejas de su suegro, ni siquiera eran de él. Está pastoreando ovejas y allí entonces se aparece Dios para hacer un llamado a Moisés. Éxodo capítulo 2, verso 11 al 15, por favor. Después vamos a volver al verso 2, 3, 4. Capítulo 2, verso 11 al 15. En aquellos días sucedió Siga, si puede. crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que discutían o peleaban, reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Madián, allá llegó, ¿no es cierto? Huyó, era un asesino. Cualquiera diría, pero ¿cómo Dios va a usar un asesino? Ok, este es el juicio de los seres humanos. Y este es el juicio de la sociedad. Y este es el juicio de todo lo que hablamos. Por eso estamos en una religión. Porque la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a ver lo que Dios ve y saber lo que Dios sabe. Y para eso nosotros tenemos al Espíritu Santo. Para eso tenemos la palabra. Hoy en día nosotros estamos acá con un solo objetivo: ir a la eternidad, ¿o no? Si usted no tiene ese objetivo, cualquier cosa lo va a sacar de la iglesia. Y si usted no cumple el llamado con Dios, para cumplir el llamado con Dios, anote esto: número 1, usted va a tener guerra espiritual. Anote, porque si no usted no va a saber. ¿Y qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual en el llamado significa que Satanás se va a oponer a lo que Dios quiere hacer con su vida. Esa es la guerra espiritual. Y va a usar no gente de afuera, va a usar no los vecinos del otro lado, va a usar la propia familia y los propios hermanos en iglesia. Porque el diablo conoce nuestra vida por lo que hablamos, por lo que hemos dicho y por lo que sucedió. Como él ya nos conoce, y cuando venimos a Cristo, el diablo va a usar nuestro pasado para acusarnos, nuestro presente para detenernos y nuestro futuro para matarnos, porque no va a querer que cumplamos el propósito de Dios. Y usted va a ver a Moisés corriendo y encontrarse en el camino, y el mismo Señor lo quiere matar porque estaba su hijo sin circuncidar. Entonces, los llamados de Dios enfrentan guerra espiritual a un nivel distinto, y esto hay que aprender a vencer como persona y detenerse y pensar un momento: yo estoy llamado por Dios y no voy a vender mi llamamiento, mi primogenitura o lo que Dios ha puesto en mí, y lo voy a pelear, y Dios le va a dar la victoria como se lo dio a Moisés, como se lo dio a Pablo, como dio a Jeremías, como se lo dio a los profetas, porque los profetas en algún momento quisieron tirar la toalla, y Moisés también. Entonces, quiero que nosotros nos paremos firme en el llamado de Dios. Si Dios llamó a ser músico, y yo el otro día encontré un video que dijo: si quiere usted ser músico, usted no debe dejar ni un día de practicar, porque deja una semana de practicar, se nota en el ministerio. Deja 2 semanas de practicar, se nota en la congregación. Y deja usted 3 semanas y definitivamente se nota en todo el aspecto. Entonces, si usted quiere ser un buen músico, practique todos los días un tiempo. Si usted quiere ser un adorador, cante todos los días, aunque sea en el baño, hermano, pero cante todos los días. Afine su voz y ahí va a estar la gloria de Dios.
O sea, nosotros el llamado no podemos perder, ¿ok? Entonces huyó a Madián. Y ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 3, verso 3 y 4, por favor. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en Medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú pistes. estás, tierra santa es. Ok, gloria a Dios. ¿Quién lo llamó Moisés? Dios. Estamos claros, entonces, tiene usted que estar. Este es el llamado que quiero aclarar esta noche en esta vigilia y para todos los que puedan ver a nivel mundial o donde quiera que escuchen este mensaje. Yo necesito, por eso que en una congregación escuchen jóvenes, escuchen iglesia, en cualquier ministerio no puede usted estar para rellenar un hoyo, no puede estar usted allí porque falta un músico, no puede estar ahí porque te toca bien, porque de nada le va a servir, tiene que estar donde Dios lo llamó. A Moisés lo llamó Dios, ¿estamos conscientes? Amén. Viendo Moisés que la zarza no se consumía, no se apagaba, la curiosidad fue y Dios lo llamó desde el medio del fuego y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ve la respuesta, aceptó el llamado y dice, quítate el calzado porque la tierra que tú pisas santa es. Por eso es llamado la nación de Israel tierra santa. ¿Sí? ¿Saben de dónde viene? De ahí, de ese concepto. Entonces, si Moisés no hubiera sido llamado por Dios, nunca hubiera ido a Egipto. Si Moisés no hubiera sido llamado por Dios, nunca hubiera visto esa visión. Pero Dios tiene la forma de llamar. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos que aclararnos nosotros como personas en un ministerio si queremos crecer como iglesia. ¿Estoy llamado a hacer lo que estoy haciendo? Dios me llamó, me puse yo, es mi anhelo, ¿qué pasó? Tengo que tener claro. Porque si en el llamado yo no respondo, no me llamó Dios. Porque si cuando estoy llamado, aunque nadie me llame, yo estoy allí. ¿Por qué? Porque este es el llamado que Dios entregó a cada persona. Y creo que es como decir, el médico ya entró al hospital, tiene su título y ahora tiene que operar y tiene una cita a las 9 de la mañana. El enfermo está allí, el quirófano está preparado y están esperando al doctor porque tiene una operación. Y que no aparezca después de haber preparado todo el enfermo, es difícil que ese médico supere allí. La van a botar del hospital porque no está cumpliendo una función. Pero en la iglesia no queremos eso, en la iglesia no vemos así. En la iglesia somos más misericordiosos que Dios. Yo creo que la iglesia tiene que poner reglas, la iglesia tiene que poner patrones, tiene que poner parámetros, ¿ok? ¿Por qué no viniste al ensayo? ¿Por qué no viniste a adorar? ¿Por qué no viniste al servicio? Ok, pues más grande los problemas que tienes que Dios, o le cuentas a Dios tus problemas o te congregas. Tenemos que aprender a responder al llamado. ¿Sí? Y siempre Dios va a levantar un remanente, siempre Dios va a levantar un rebaño. ¿No cree usted que muchas veces pensamos que sin nosotros no va a salir las cosas? Déjeme decirle que había un muchacho en la iglesia donde yo vengo, de hace muchos años, hace unos 31 años, se llamaba Aneudi, tocaba el teclado, mire, se la ponía acá atrás y de atrás tocaba y tocaba al costado, arriba, donde lo colocaban, era hacía malabares, y el otro con la guitarra y todo. Y habían 3 muchachos, pero el mayor era Aneudi, el que decía, bueno, sin mí aquí no se avanza. Mire lo que decía. Y de repente, tanto fue su orgullo que empezó a faltar, empezó a quedarse, empezó esto. Y cuando nos dimos cuenta, cayó en la mega. Porque la mega le pagaba un buen dinero. Y él fue tras el dinero en su llamado y perdió el propósito de Dios. Y tras él fueron los muchachos para la banda de la mega. Y todavía está en la mega hasta ahora y no ha salido de allí. ¿Sabe? Eso es vender el llamado. Eso es destruir lo que Dios hizo. Nosotros los cristianos no podemos mezclarnos con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros acá somos de Dios. Ok. El verso 9 al 12, vamos a leer
de Éxodo 3, 9 al 12. Estamos entendiendo un poquito arriba, suavemente. Yo les voy a enseñar con terminología bíblica y llamado más adelante en las próximas clases que tendremos. Pero en esta vigilia estoy comenzando la introducción del llamado de Dios. Verso 9 al 12, por favor, de Éxodo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Para leer, ¿por qué llamó Dios? Diga, hay un propósito en el llamado. Escuche, párele ahí. Hay un propósito en el llamado. ¿Qué le parece? ¿Por qué llamó Dios a Moisés? ¿Sí puede ver usted ahí? Porque los hijos de Israel estaban en Egipto clamando a Dios. Y Dios necesita un libertador. ¿Para qué llamó Dios a Moisés? Para libertar al pueblo. Moisés tenía que ser músico, adorador. ¿Qué tenía que ser? Libertador. ¿Estamos? Entonces él no podía ser músico. Había otros quien podían tocar. Había otros quien podían hacer las cosas. Pero a Moisés le dieron la autoridad de sacar un pueblo. Amén. Si ve que hay que desarrollar en la función que Dios llama o no. Amén. No puedo mezclarme donde Dios a mí no me pone. Si a mí no me pone Dios a predicar, yo prefiero ser barrendero del templo. Me va a ir mejor. Yo prefiero ser el diácono de la puerta. Me va a ir mejor. Porque no puedo estar donde Dios no me llamó. Por eso las iglesias sufrimos mucho, porque buscando adoradores o también buscando predicadores o buscando diáconos, cometemos los errores. Por eso enseñar a la iglesia donde Dios te llama, allí debe permanecer la persona. Es lo mismo que plantar una planta en lugar equivocado, no va a crecer. Ponemos un maíz en medio de piedras, usted espere por mucho tiempo, la naturaleza con la lluvia puede echar raíces, pero no producirá porque no tiene profundidad de tierra. Usted echa el maíz en medio de espinos, los espinos van a crecer más que el maíz y la va a destruir. Usted pone esa semilla en buena tierra y la buena tierra va a devolver a usted el maíz en abundancia. Siga James, por favor, el verso que sigue. Entonces llamó Dios porque tenía que mandar a libertar a los hijos de Israel. Vamos al verso 10. Ven por tanto ahora y te Enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Para qué llamó? ¿Se da cuenta usted? ¿Está claro aquí el llamado o no? O sea, yo no quiero que ninguno de la iglesia Jesús el Rey esté en un lugar equivocado. No quiero que usted esté haciendo cosas que no mandó a hacer Dios. Yo creo que esa es la parte fundamental que cada persona debe chequear, debe analizar para desarrollar. La emoción, la ilusión, la pasión no recompensan la llamada. Pero el llamado supera todo lo que pueda hacer, porque ahí está la responsabilidad. Porque ahí va a respaldar Dios. ¿Qué dice en el verso? Dice, ven pues, te envío yo. Ahí está el respaldo de Dios. A los hijos de Israel, porque el clamor ha subido, y vas a sacar de la mano de Faraón, dirección, a mi pueblo. ¿Sí? Entonces, este es el punto central del llamado de Dios. Por eso, el tema de hoy es cumple con tu llamado. Con el llamado debe uno responder a cada uno. ¿Sí? Yo tengo que responder con el pastorado, yo tengo que responder con la iglesia, yo tengo que responder, esta es mi misión, es mi proceso, este es mi llamado por Dios, y entonces yo no puedo errar, no puedo estar haciendo otra cosa porque no voy a ser fructífero. ¿Sí? A mí esto me apasiona a mí, yo puedo amanecer predicando, yo puedo amanecer enseñando, yo puedo hoy coger un avión y volar donde si pudiera, donde me lleve, yo puedo andar de avión en avión, de lugar en lugar, no tengo problema porque esto me apasiona, no sé usted. Por eso le digo, yo traté con la música, yo aprendí a tocar guitarra, yo fui a una escuela de música. Cuando nos convertimos, mi esposo y yo fuimos a estudiar música, aprendimos a tocar guitarra, ella sabe mejor que yo, sabía, ahora ya no hemos tocado. Tocamos cuando recién nosotros nos casamos en un ministerio de los jóvenes, acompañando a los grandes que sabían, pasamos un tiempo bonito, pero un día dije yo, no quiero más guitarra, esto no es mío. Y aunque tocábamos, esto no es mío, así que se lo entrego, Señor, a cualquiera que quiera ir. Y a veces se me pega, da ganas de decir, ay, pero tocaría yo, ¿no? Pero ya no es mi pasión, no es lo mío. Aunque sabía cosas, no es lo mío. Mi esposa dijo lo mismo, esto no es de nosotros, vamos a hacer otra cosa.
Y cuando dejamos eso, que no era de nosotros, los desligamos en la iglesia, Dios nos entregó el pastorado de jóvenes. Y empezamos a ver cómo los jóvenes crecían, cómo los jóvenes venían, cómo crecían, la iglesia crecía y nos dedicamos a las calles, a las campañas, a los a evangelizar, y creció la iglesia. Porque ese era nuestro llamado. Así que, ¿sabe usted cuál es el llamado? Anote ahí en el cuaderno suyo esta noche. Anote usted cuál es su llamado. Ahí escriba para que no se le olvide, porque estamos en el proceso de llamado. Por ejemplo, si Dios llamó a ministrar como primera voz, no se involucre en otras cosas. Anhele ministrar a la gente. Puede aprender los instrumentos, todo, pero dedíquese a ministrar en la primera voz. Si Dios llamó a ser baterista, ser mejor el profesional. Si Dios llamó al área que llamó, practique esa área que le va a ir bien. ¿Sí? Eso es muy fundamental para nosotros los cristianos. Gloria a Dios. Entonces, Shem, te falta el 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Hay una señal, párale ahí. Diga, cuando Dios te llama, Dios te da una señal. Ok, observa y anote esto. ¿Cuál fue la señal de Moisés? Lea para que vea la señal que tiene Moisés. Por favor, James, termina. De que yo te he enviado cuando Los hijos sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué le parece? La señal para Moisés que Dios estaba llamando, preparando y enviando, es que Moisés, todo ese pueblo que estaba en Egipto, un día iba a estar parado en el mismo lugar donde Dios llamó. Y cruzaron por allí. Esa era la señal. Dios le da una visión, una misión, un propósito y una señal porque Él lo envía, porque Él llama, porque Él prepara a la persona. Y no es el hombre, es Dios mismo cumpliendo el propósito de la persona por obediencia. Entonces vale más en el reino de Dios la obediencia que cualquier cosa que podamos tener en el reino de Dios. Usted no sabe hacer mucho, pero es obediente, con usted va Dios. Amén. Esa es la clave para el llamado de Dios. Ahora, el llamado de Jeremías. Vamos a ir allí al profeta Jeremías, por favor. Jeremías es un niño. Y cualquiera diría, Dios usa a los niños. Por supuesto que usa a los niños de pecho. Dios usó al mismo Moisés en una carrilla, canastilla, o en una barquilla, o en una canasta, como quiera poner usted. Y lo usó para poner en el río, hermanos. Y la hija de Faraón lo encontró allí y lo llevó al palacio. A un niño. Dios lo usa. Jeremías. Vamos a buscar Jeremías 1, capítulo 1, verso 1 al 5, que ya hemos leído algunas veces, pero aquí está llamado de Jeremías. Aquí viene, por favor lo lee. 1, capítulo 1, verso 1 al 5. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. hablando del rey Saúl. Siga, vamos al verso 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año de Decimotercero del rey. de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí. ¿Qué vino? ¿Palabra de quién? Jehová. ¿Quién habló a Jeremías? Jehová. Entonces, otra vez vamos a desarrollar aquí la visión. Acá tratamos con un señor de 80 años, que no hay edad, ¿ok? Acá vamos a tratar con el llamado de un niño de 5 años, de 5 a 7 años. ¿Llama a Dios? Sí. Vino palabra de Jehová en tiempo de sus reyes, etcétera. Pone la edad, pone todas las cosas. Vino palabra de Jehová a Jeremías.
¿Qué le dijo a Jeremías? ¿Alguien otro me ayuda grande, por favor? El verso 4. Vino pues Vino palabra de pues palabra de Jehová Jehová a a mí, mí, diciendo, antes que te formase en en el el vientre, vientre, te conocí, y antes que nacieses, te di por profeta a las naciones. Amén. ¿Qué le parece? Dios es el que dice, yo te hice, yo te formé, yo te conozco y te di por profeta a las naciones. Usted puede ver cómo Dios ha diseñado a Jeremías, cómo Dios llamó a Jeremías y para qué le llamó Dios a Jeremías. Ahora póngase acá, este niño debía de ser plomero, carpintero, ebanista, policía, debía ser piloto, aviador. ¿Qué debía ser Jeremías? Ok, dígame, ¿qué debía de ser Jeremías? Un profeta, ¿no es cierto? ¿No es así? Ok, señores, yo quiero esta noche poner en su corazón en esta vigilia. Si no estamos haciendo lo que para qué Dios nos hizo, estamos mal. La pregunta aquí, ¿está usted consciente que el llamado que tiene, lo que está haciendo, lo puso Dios? ¿O son sus habilidades, son sus dones, son sus talentos que quiero poner al servicio de Dios? ¿O yo tengo una pasión por el llamado de Dios? Esto es lo que hay que ver. ¿Por qué? Porque si no es así, va a entrar la decepción, los problemas, las dificultades, el tiempo, la lluvia, el sol, el trabajo. Cualquier cosa es pretexto para no cumplir con la función sacerdotal, ministerial que Dios ha puesto. Pero el que es llamado no tiene excusa. Ninguno de estos dos, como vemos, ni veremos al otro, a Pablo, que pudo excusarse en el llamado de Dios. Nunca fue prioridad otras cosas que el llamado de Dios. ¿Ok? Jeremías, te hice por profeta a las naciones. La palabra vino de Dios, el mensaje vino de Dios, el llamado fue de Dios, y Jeremías cumplió como profeta todo el tiempo que vivió. Amén. Entonces, nosotros también debemos cumplir con el mismo llamado. Y aquí dentro del propósito vamos a leer lo que es la palabra, Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Hay 5 ministerios, la cual usted debe desarrollar la función dentro de este ministerio. Dentro de este ministerio desarrollaremos ramas ministeriales. Esto es hermoso poder trabajar dentro y enseñar, me da mucho gusto. Anote esto, porque esto no es una cosa cualquiera lo que le estoy enseñando. Porque si usted pasa por alto ahora y usted se hace que no oyó, déjeme decirle que Dios va a pedir cuentas, porque le está preparando para el ministerio, le está preparando para su oficio ministerial. Porque el sacerdote, los levitas, ellos no podían tener otro oficio que no sea ministrar la presencia del Señor. Ninguno podía comer el pan de la proposición que ponían en la mesa cada semana. Solo los sacerdotes podían comer, porque era una área apartada para ministrar la presencia de Dios. Los otros, nadie podía cargar el arca de pacto si no eran los levitas, hijos de Aarón o del linaje sacerdotal o de los levitas, porque además cuando Usa, que no era levita, quiere ayudar a que el arca se aparecía, que así iba a caer de los bueyes que venía, lo mató Dios. ¿No es así? Porque no estaba llamado a tocar el arca de pacto, no era de linaje, no estaba para ese oficio, y él trata de hacer como cualquiera diría, oye, de comedido, ¿no es así? Pero murió en el acto porque no estaba llamado a la oficina ministerial. Vamos a Efesios 4:11. Hay 5 oficinas ministeriales donde usted debe. Yo ahora le voy a detallar esta noche. Tengo mucho tiempo para ministrar, para enseñar de que usted debe oír palabra de Jehová. Mire, Efesios 4:11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, A otros pastores y maestros. ¿Qué le parece? 5 ministerios, ¿estamos de acuerdo? La constitución es de Dios. Ahora aquí en el ministerio, escuche esto, iglesia, dentro de las congregaciones nadie puede ponerse en una oficina ministerial que no haya llamado Dios bajo una constitución. No, yo quiero cantar, pero ¿estás en el área de los levitas?
No, yo quiero ministrar, estás en el área de los pastores. No, que yo quiero profetizar, pero Dios te llamó a ser profeta. Esa es la función que tiene que desarrollar cada persona. Y para esto hay que discernir los espíritus, ¿no es cierto? Ok, comenzamos con el área apostólica. El área apostólica está basado en el envío que Dios hace y a establecer iglesias. Junto con ellos establecen el reino de Dios. ¿Qué significa? Que un hombre va, abre una iglesia y ahí pone el reino de Dios, pone gente a trabajar en sus oficinas ministeriales. Ese es un apóstol. No es un nombre, es una función. Segundo, está el profeta. El profeta es la boca de Dios. Y en la línea profética están los adoradores. En la línea profética están los músicos. En la vena profética están, y esto es lo más delicado que puede existir dentro del gobierno de Dios, en el llamado de Dios. Un adorador es un profeta, es un teñidor, es un músico que está en la línea de los profetas. Dios puede hablar por un músico, por un instrumento, Dios puede manifestar, y por un adorador, un ministro de Dios. Claro que sí, porque ellos están en la presencia de Dios. El valor más grande que debe dar la adoración es la portada del reino de Dios. El oficio más grande que tuvo el cielo antes de venir a la tierra Lucifer es la adoración en el trono de Dios. Y esta es la clave para los músicos y los adoradores. Y esto es lo que el diablo odia. Él va a querer que ustedes no adoren en cualquier iglesia, en cualquier denominación, en cualquier asamblea. El diablo se va a oponer, número uno, con la línea profética. ¿Sí? Escuche esto. Va a venir el desánimo, el desacuerdo, los conflictos, la crítica, la contienda, y es allí donde destruye el ministerio. Pastor, pero yo creo que la persona que es llamada por Dios, cuando Dios la llama, Dios la aparta de todo, y el diablo, sus secuaces y todo pueden hacer lo que sea y no la van a apartar. Si la persona no permite. No la van a apartar. Si no le permite. Porque aquí está la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Exactamente. Vamos a decir, por ejemplo, nunca Dios le ha obligado a ir a la iglesia a usted. ¿O no? ¿No? Entonces, usted tiene que obedecer por fe. Y eso es lo que Dios nunca va a hacer con ningún adorador, con ningún profeta, con ninguna persona. Por ejemplo, le vemos a Jonás que le manda a Nínive. ¿Se acuerdan que Jonás está llamado a Nínive, verdad? Amén. Pero Jonás, siendo Jonás el profeta, no quiere ir a Nínive, se va a Tarsis, ¿no es cierto? Amén. Y que hay en el camino pérdidas, hay destrucción, casi se pierde la nave, perdió la mercancía, perdió el grano, y a él mismo le tiran al mar. Pero en el llamado estaba el gran pez. Dios dijo, déjame mandarle por 3 días a que sea en el submarino que yo tengo. Es el primer submarino que aparece ahí, llevado a Jonás. Y Jonás dice, clamé a Dios desde el vientre del gran pez en las profundidades del mar. Llegó mi oración a su santo monte. ¿Por qué? Porque Dios en el llamado profético de Jonás era Nínive, ¿no es así? No era Tarsis, era Nínive. Entonces, no, entienda esto, que lo que el hermano acaba de decir, Dios no obliga aún llamando. Dios trata con las personas que obedezcan. Yo no espero que Dios a mí me dé una paliza para obedecer. No voy a hacer eso. Yo no voy a dejar a Dios por cualquier cosa. Y déjame decir, escuche esto ahora sí. Se la voy a aclarar a usted perfectamente. Cuando un hombre o una mujer está llamada por Dios, somos el blanco perfecto de todos aquellos que no andan en el Espíritu. Somos el blanco perfecto. Porque están esperando que ese hombre o esa mujer tenga alas, esté volando y no cometa un error. 99.9 de cosas hace bien, nadie reconoce eso. Pero una milésima que el hombre o la mujer de Dios caiga, todos pondrán el ojo en ese pequeño problema. ¿Sí? Y Moisés cometió un error. No habló a la peña. Y toda la congregación de Israel querían matarlo a Moisés. ¿Quiénes? No eran los países extraños, no eran las naciones que estaban alrededor, los mismos que bebían agua cuando andaba con la vara,
Cuando se presenta Dios, los mismos israelitas dicen, 10 veces me han querido linchar. Usted lea Éxodo y verá, dice, 10 veces el pueblo me quiere apedrear, me va a matar. ¿Quién? A Moisés, el pueblo. ¿Usted cree que de nosotros nos van a venir a hablar los vecinos de aquí, los de allá? No, entre nosotros nos queremos matar. Entre nosotros queremos hablar mal. No, nosotros tenemos que tener el concepto claro de que aquí nosotros tenemos que ser cristianos primero. Amén. Amén. Pásese para acá, por favor, siervo. Bienvenido. Vino a la hora perfecta de su llamada. Gloria a Dios. Amén. Estamos estudiando Cumple con tu llamado y estamos en el libro de Jeremías capítulo 1, verso 1 al 5 y estamos explicando los 5 ministerios, leyendo Efesios 4, 11 al 13. Estamos en las 5 oficinas ministeriales, estamos en el segundo que es lo profético y en lo profético están los adoradores. ¿Qué odia el diablo? Que un adorador caiga, que un adorador no se levante, que un adorador desobedezca, que un adorador se duerma. Eso es lo que el diablo quiere. Que no le prestes atención, que cuelgues tu instrumento, que cuelgues tu llamado, que duermas como que si no tuvieras conciencia. Eso es lo que el diablo quiere. Sí, porque la gente pierde la conciencia del llamado y se duerme en los laureles, dicen en mi país. Como que si no estuvieran, hermano, te voy a decir que los dones y el llamamiento son irrevocables. Tarde o temprano tienes que cumplir con eso, porque si no te va a pedir cuentas Dios. Nadie te va a reemplazar donde Dios te llamó. Amén. La gente dice que somos, óigame, no somos indispensables. Sí es cierto, pero tu llamado va ahí en ese proceso. Ok, no quisiste adorar, Dios va a tener otro adorador, pero a ti fue llamado a adorar y como tú no quisiste te la llevaste a la tumba. ¿Cuántos saben que Eliseo se llevó su ministerio, su unción a la tumba? Amén. ¿Han leído eso ustedes? En el Segunda de Reyes, Eliseo ya estaba enterrado. Y una banda de madianitas van a enterrar un muerto y vienen persiguiendo tropas. Y ellos asustados sueltan en el cementerio y cae el cadáver en la tumba de Eliseo. Y se levanta el muerto porque la unción estaba en la tumba. ¿No se fue con él o no? ¿Quiere usted enterrar su don, Señor? ¿Quieren ustedes enterrar el llamado? ¿O quieren ponerlo a funcionar? Hay que ponerlo a trabajar, ¿no es así? En el nombre de Jesús. Aún en la tumba ahí estaba el llamado, ahí estaba la unción, ¿no? Oiga, le estoy mostrando algo sobrenatural. Estaba en la tumba, ya estaban los huesos de Eliseo. Y eso debe leer en la Biblia. Y Eliseo levantaba a los muertos. Eliseo hablaba y sucedía. Eliseo decía, oiga, y eso pasaba. Era loco Eliseo más que Elías. Pero no mandó un sucesor, no se reprodujo. Le maldijo a Jesse y murió leproso, hermanos. Y la unción, el llamado, se fue a la tumba. Pero como los dones y el llamamiento son irrevocables, el muerto cayó en los huesos de Eliseo y de ahora este tipo tenía la unción y se levantó. Gloria a Dios. Así que si colgó su instrumento, es mejor que lo saque. Amén. Y si usted está dormido, es mejor que se levante. Porque eso no está muerto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, esa es la línea, la vena profética de los 5 ministerios. Después está el apóstol, el profeta, están los evangelistas. La evangelización está basado en radio, en televisión, en tratados, en evangelizar en la calle, en escribir libros, en todo lo que usted pueda hacer es la evangelización. Y si usted ama la evangelización, usted no va a ver distancia, no va a ver horario, usted no va a ver cansancio, usted va a deleitarse haciendo lo que Dios llamó. Por ejemplo, a mí me apasiona ir a buscar las almas, ¿no? Aparte de predicar y hacer, a mí me encanta hablar con la gente. Y cuando gano una alma me siento aliviado. El que no siente eso, no sé cómo puede dormir, ¿no? Gloria a Dios por eso. Entonces cada uno tiene un don y tiene un llamado en la función. Allí está, hermanos, todo lo que es. Y los pastores, están los diáconos, están los sugieres, están los que ayudan a pastorear. Son pastores dentro del rebaño, pero no tienen la función de la unción de predicar, sino de ayudar dentro del proceso. Y que Dios puede levantar más adelante, por supuesto que sí. Y están los maestros, todos los que
las maestras de la escuela dominical, los libros que enseñan a los niños, está el instituto bíblico, está todo lo que es enseñanza está en la línea de los maestros. Entonces, donde usted está llamado, allí va a funcionar. No vaya a decir, yo enseño a los niños y no sabe qué decir. No, usted tiene que estar preparado para todo, en la línea que Dios lo llamó. Entonces ya vemos que Jeremías está allí. Ahora, iremos y busquemos al apóstol Pablo. Vamos a ver al apóstol Pablo quién lo llamó. ¿Se puso él o lo llamó Dios? Entonces no me puedo poner donde Dios a mí no me llamó. Yo no puedo estar, oiga, acá tocando batería, dejando de predicar. No. Estaba platicando que nosotros fuimos a aprender la música allá con Pablo, en la iglesia que estábamos nosotros, con mi esposa y yo. Pero al fin me dimos cuenta, esto no es nuestro, ¿no? Y nos quedamos en donde hoy estamos, somos felices haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque esto sí es lo fuerte de nosotros en el reino de Dios. Ahora mire lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 15 y 16, el llamado del apóstol Pablo. Estamos aprendiendo. Me estoy explicando, hermanos, que se le vaya el sueño en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame. Amén. Gloria a Dios. 1:15. Sí. 1:15 de Gálatas capítulo 1, verso 15 y 16. ¿Lo tienen? Pero más, James se la va a ganar, hermanos. Si hay que dar un premio a James. pero cuando agrado a Dios que me apartó desde El vientre. de mi madre, ¿Desde cuándo está apartado Pablo? de la vientre de su madre. Ok, el llamado es desde cuándo. Entonces, hermana Margot, cuando usted nació, Dios ya lo apartó para adorar. Hermano Luis ya lo apartó para tocar, cantar, ministrar. Usted ya lo apartó para ser el padre de sus hijos. Ya le apartó a usted para estar en los Estados Unidos. Dios ya nos apartó. Amén. ¿Estamos? Amén. Ahora, ¿por qué somos desobedientes? El punto está aquí. Mire lo que dice Pablo. Vamos al verso que sigue. Vamos, Jen, porque este es un mensaje que debemos practicar. 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Para qué le hizo Dios al apóstol Pablo y le llevó por la ley para conocer la Torá? Para que de ahí Dios con ese conocimiento llevase a quién. Pablo no podía ser predicador de los judíos. Pablo estaba llamado con el conocimiento hebreo, con el conocimiento de la ley, llevarle el mensaje a los gentiles. ¿Para dónde le llamaron a Pablo? A los gentiles. Vea, Pablo no encontramos ahí, solo dice que pasó 15 días con Pedro en Jerusalén. Y cuando vino a ofrecer el sacrificio en Jerusalén, lo arrestaron y lo llevaron a Roma. Termina con los gentiles, siendo judíos. Hermanos, yo creo que estamos aprendiendo esta noche, ¿no? Amén. Parece que usted está asustado. Pero asústese bien. Porque si usted no está preparado para estar donde está haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Aleluya. ¿Sí? Poderoso Dios. Vea, yo le voy a explicar esto en mi vida ministerial. Yo le voy a explicar esto. Yo tuve ofertas en los Estados Unidos para viajar por las naciones. Me ofrecieron residencia, me ofrecían $300,000 al año, me ofrecían casa, me ofrecían ponerme en lo mejor ministerialmente. Y varios ministerios dentro de los Estados Unidos y fuera me vinieron a buscar cuando yo estuve en la iglesia de allá, de Nueva York. Siempre me negué, porque yo nunca recibí de Dios que sal a tal parte, haz esto. Dios siempre me dijo, espera en mi tiempo. Cualquiera iría atrás de esas ofertas, porque es glorioso esperar y ver lo que uno quiere. Te están poniendo $300,000 en una cuenta bancaria por un año. ¿Y quién no quiere el dinero? ¿No? Te están diciendo que acá está la casa que te vas a vivir, ¿no? Te están diciendo, nosotros arreglamos todo tu documentación, vas a viajar el mundo con nosotros. Cualquiera diría, aquí está la oportunidad. Pero a mí Dios nunca me permitió ir. Yo prefiero estar con ustedes, con pocos, en el rebaño, pero haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y soy feliz haciendo lo que estoy haciendo. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? No me importa que no haya millones como lo estaría por allá. Pero sabe una cosa, con pocos o con muchos,
Lo importante es desarrollar lo que Dios mandó hacer. Amén. Y no crea que ha sido fácil, ha sido difícil. ¿Ya? Pero Dios me dio la destreza, la sabiduría, y aquí andamos en el reino de Dios. Si cualquiera diría, yo puedo decir, como dice la gente, me dice a mí cuando le platico, dice, pero usted fue tonto, usted no aprovechó, usted no sacó ventaja, me dicen todos ellos. Digo, pero estaría mal, a lo mejor allá afuera estaría yo con una vida desgraciada, estaría allá afuera inconforme, estaría con plata pero terrible, sin ningún consuelo, porque a eso no me llamó Dios. Y aquí estoy feliz haciendo lo que hago. Sé y duermo tranquilo porque estoy en la voluntad de Dios. Aprendamos a seguir la voluntad de Dios, ¿sí? Amén, así es. Y esto dice, Dios desde el vientre de mi madre me apartó para que fuese predicador a los gentiles. Y Pablo nunca se desvió de los gentiles. Murió en Roma con los gentiles predicando el evangelio del reino. Aunque descapitaron, glorificó a Dios con su muerte, pero cumplió su ministerio. La pregunta es, ¿usted sabe cuál es su llamado? La pregunta acá es, ¿sabe para qué Dios lo hizo? Por eso siempre digo, busque en su corazón, muévase y vea para qué Dios lo llamó y trabaje allí para que funcione. O si no, hermanos, de nada le sirve estar en una congregación, se va a perder. Se va a perder. Por eso han leído ustedes la Biblia que dice, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Han leído eso? Sí, amén. Nunca te conocí. Señor, en tu nombre predicamos. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre tocamos. Y Dios dice, no te conozco. ¿Por qué Dios dirá no te conozco? Si te estaba viendo Dios cada día que tocaban, que ministraban, que echaban fuera demonios. Y llegan a la presencia de Dios y Dios dice, no te conozco. ¿Por qué Dios dijo no te conozco? Porque Dios nunca va a respaldar para que no hizo Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. Vamos a crecer distinto de ahí en adelante, buscando a qué Dios me llamó. Hermano, a mí me llamó a predicar. Pregunta a esa mujer. Ya casi ni dormimos juntos porque yo estoy dedicado a estar leyendo la Biblia, orando, metido en un closet, 2, 3 de la mañana, voy un ratito por ahí, siendo mi amigo tendido en ese closet, durmiendo allí, hermano, porque para mí el vivir es Cristo, para mí la palabra de Dios es una pasión, para mí si no leo Biblia es como estar muerto ese día. Yo tengo que hablar con alguien, yo tengo que evangelizar a alguien cada día, yo tengo que haber comunicado a alguien la palabra, si no me muero, hermano. Amén. Yo no sé cómo se duermen sin hablar a nadie. Yo no entiendo eso, man. Yo no entiendo cómo tienen el coraje de dormir sin compartir el evangelio a otra persona. Gloria a Dios. Yo no entiendo eso a la gente, de verdad. Todos los días busco a alguien predicar en la heladería. Y los hijos míos saben cuando van en el carro, ya va a comenzar mi papá. Digo, porque se enoje el diablo y quien quiera. Y si hay alguien a quien predicar, que se pierde el trabajo, pues yo esa alma no lo pierdo. Y le predico. En Home Depot, por eso cuando voy a comprar pintura salgo tarde y ellos dicen, pero tanto demoraste. Pero ellos no saben que yo estaba hablando con el que hace la pintura. Y ellos se extiende la plática, hermano, ¿no? ¿Y cómo así que acá iba hablando de Cristo? Y así, hermanos, usted no puede dejar de hablar de Jesús. Un día fuimos a Los Ángeles y vamos de vacaciones y el carro queda con poca gasolina. Y ahí estoy yo bajando y el que pone gasolina y está un joven se pasó a predicar y le digo, tenemos hambre, no que se le pase el hambre. Y predicando en Los Ángeles. Y se convierten, hermano. Lo bonito es que se convierten. Gloria a Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender esto. El llamado se manifiesta hasta corre por tus penas, tu sangre, palpita tu corazón en lo que Dios te ha llamado. Y Pablo sintió esto. Se fue a los gentiles, enviado por el Espíritu Santo y por el presbiterio, y nunca se metió en otro problema. A Pablo ahí con los gentiles le dieron palo, le dieron azote, le dieron vara, le encarcelaron, hermano, le dieron de todo. Entonces el que está llamado en la línea va a haber guerra. Por eso comenzamos abriendo este servicio. El hombre y la mujer que tiene un llamado va a enfrentar guerra espiritual. ¿Sí? Con la pereza, con el sueño, con la vagancia, con el letargo, con dejar para mañana, con postergar. Ay, yo estoy cansado. Esas son guerras espirituales. No crea usted que es una cosita sencilla, es una guerra espiritual. Cuando usted se levanta y venza eso, está listo para darle palo al diablo. Amén. Amén. Y el diablo sabe que si usted se levanta, vencerá. Amén. Ok. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11.
Pablo nunca se metió en otro lugar que no sea en el llamado de Dios. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Anote esto que está precioso, poderoso. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 10 al 11. Y Pedro también declara que el llamado no hay que jugar con él. Capítulo 1, versos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, Siga. Cualquiera. Procurar hacer firme vuestra oración y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la bendición del llamado y la obediencia al ministerio? Una entrada al reino de Dios. ¿Por qué el diablo pelea? Porque no quiere dejar que esta persona cumpla el propósito de Dios y pierda. ¿Qué? ¿Qué pierden los que desobedecen? ¿Qué pierden los que no cumplen la función? El reino. No se pierden los templos, de venir acá, de dejar de tocar. Eso ya lo derrotó allí. Pero se pierde en entrar a la eternidad. ¿Se pierde o no se pierde la persona que no cumple el propósito de Dios? amén. Absolutamente se pierden en los bancos. Y el día que Cristo venga o se muera y vaya para la eternidad, Dios va a decir, aquí no te conozco. Aleluya. Aquí dice la palabra de Pedro, lo describe claramente que la persona puede perderse en un banco, puede perderse en los templos o no. O sea, necesitamos cambiar, querida iglesia, y desarrollar la función de nuestra vocación. Ahora, en este proceso de nuestra vocación vamos a tener problemas con el carácter, con los hermanos, con el llamado, con el pasaje, con el trabajo, pero hay una cosa que va a cambiar, se llama determinación. He determinado seguir a Cristo. Y Dios va a ayudar que se muevan todas las cosas, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Jeremías, como lo hizo con el apóstol Pablo, como lo hizo con Pedro y con los profetas. Siempre abrió camino cuando querían servir. Amén. Siempre. Tengo muchos textos bíblicos, así que Romanos capítulo 1, verso 10. Vamos a ir allí. Ok, hoy estamos de vigilia, no hay problema. Así que yo mañana a las 7 estaré allá dando el seminario también en la iglesia. 1, verso 10. Vamos a leer 20 versículos más y los suelto. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Para ir a dónde? A vosotros. El llamado dice, rogamos a Dios tener un feliz y un próspero viaje. Cuando Dios llama, te pone todos los medios. Te pone el barco, te pone... Llamó Dios a Felipe. Y estando predicando en una ciudad, Dios le lleva al desierto y no pagó pasaje. Rompió la ley de la gravedad. Y se la llevó en el espíritu. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, señores? ¿No? Dios puede usar un burro. Y Dios usó una quijada de burro y mató a 500 filisteos. ¿Cómo Dios no puede usar un burro entero? ¿Sí o no? Claro que sí. Gloria a Dios. Si usó solo una quijada y mató a 500, con un burro entero puede hacer muchas cosas. Sonría que Cristo le ama. Esta hora es bueno reír. Primera de Corintios 1:1. Si una muchacha en el instituto bíblico dice, ay, yo no voy a pasar al frente, yo no voy a decir, no sale palabras, y el predicador dijo, yo no sé cómo la va a hacer, hermana, porque Dios hizo hablar a la mula también. Ay, ya me castigó Dios, me vio que era una mula, voy a hablar pues. En el instituto bíblico tenía pena hablar. No se dice el nombre, no se dice... Se dice el milagro, pero no el santo. Está lejos. Lejos. El mundo es tan pequeño. Fíjate que nosotros, yo serví en la iglesia 23 años allá en Nueva York, y conocí a la señora Rosa de Santo Domingo, y nos llevábamos, tomábamos café, salimos a evangelizar, las oraciones, las vigilias, y ella, yo desaparecí hace 12 años de Nueva York.
y ella se desapareció para su país. Pero ¿sabe quién está viviendo en la casa que yo compré? Está viviendo la nieta. Amén. Sí, y cuando llegamos a platicar que yo dónde iba, dice, pero mi abuelita iba allá. Digo, ¿quién es tu abuela? La señora Rosa, sí. Y le ponen por teléfono y ella de una vez cuando me ve por la cámara me dice, pastor, de allá de Santo Domingo. El mundo es Gloria a pequeño. Dios. Sí. ¿O no? Sí. Así que el golpezazo que dio acá pensando que nadie vio, va a salir más allá más tarde. Porque nada está escondido delante de Dios. Amén. Sí, Amén. amén. Lo que se dice en secreto se hará en público. Gloria a Dios. Lo leemos, 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Sóstenes. No está hablando del sostén. Está hablando de uno llamado Sóstenes. Sí. Porque la mayoría confunde eso. Si un predicador estaba diciendo el hermano de Sóstenes. Y eso era una risa en la iglesia terrible. Porque hay otro que estaba predicando de Pilato y decía el piloto. Suceden cosas cuando no tienen la destreza de conocimiento, ¿no? Entonces, entendamos esto. Pablo, llamado apóstol de Jesucristo. ¿Llamado por quién? Pablo, ¿qué era? ¿Debía ser predicador nada más o apóstol? Apóstol. Está claro ahí la oficina ministerial, ¿no es cierto? Llamado a ser apóstol. Entonces, aquí vamos en el proceso de Dios creciendo poco a poco. Una persona va comenzando a tocar, una persona va comenzando a ministrar y pronto se convierte en el más grande adorador. ¿Por qué? Porque el Dios le va llevando de gloria en gloria. El crecimiento va allí. Hebreos 5:4, por favor. El libro de Hebreos, capítulo 5, verso 4, lo tenemos allí. A ver los grandes, por favor, que lean. Los muchachos le están ganando. 5:4, amén. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie puede tomar la honra tuya. Nadie puede tomar tu posición. Aarón no peleó con nadie. Estaba peleando James y Jambres por la posición, y también estaba peleando su hermana María. Estaban peleando la posición de Moisés. Pero como no estaban llamados, le cayó lepra a María. Amén. Nadie puede tomar tu posición y tu honra, la que Dios te ha dado. Es tuya y Dios te la va a pedir cuenta. Amén. Así que procuremos desarrollar la misión, la visión y el propósito por el cual Dios nos llamó, y el llamado es irrevocable delante de Dios. Isaías 49:1. El profeta Isaías profetiza, y esto es 720 años antes de nacer. El profeta Isaías está profetizando de Jesús. Pero aquí hay una profecía y una palabra sobre el llamamiento. Lo leemos, por favor, Isaías 49:1. Dice, oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Qué le parece? Isaías dice, oigan pueblos, oigan naciones, como profeta. No me puse yo aquí, Jehová me llamó desde el vientre de mi madre. Antes que yo me conociese, fuese formado, Dios me puso como profeta. Por eso que Isaías es el profeta evangelista del Antiguo Testamento. Porque profetizaba. Usted está viendo el llamado, cómo funciona. Entonces, no vaya a guardar sus arpas, su instrumento, su llamado, su vocación, porque no va a haber excusa delante de Dios. Vamos a trabajar en el reino de Dios. Éxodo 19:6. Volvemos al libro de Éxodo. Y a veces es rebeldía de la gente cuando no aceptan el llamado, o congregarse, o ir. Simple, sencillo. Se puede ver que es la ignorancia de la rebeldía. Hay que ser humilde para que Dios esté con uno. 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vea, Aarón está llamado a profetizar a la nación de Israel. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
¿Cómo ve Dios a la nación de Israel? Un reino de sacerdotes, de reyes sobre la tierra. Y Aarón tenía la palabra en su boca. No era Moisés, no era otro, no era un levita distinto, era Aarón el que tenía que decir esas palabras. Salía de otra boca, no iba a funcionar. Salía de un hombre de autoridad. Amén. Seréis un reino. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Por eso que donde estamos es hermoso poder trabajar en el reino de Dios. Apocalipsis 5:10. Ahora, Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Hoy, en el Nuevo Testamento, eso es lo que somos, pero nosotros no nos estamos viendo así. ¿Sabe una de las cosas de la pobreza, de la miseria, de todas las cosas que enfrentamos y problemas? Es porque no hemos entendido quiénes somos sobre la tierra. Así es. Si entendiéramos que somos reyes y sacerdotes, generación bendita de Dios, el diablo tenía que haber suelto hace rato tu vida, tu finanza, tus casas, tus negocios. ¿Por qué? Pero como nosotros estamos cerrados a la visión, el diablo toma ventaja. ¿Qué dice? Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde le puso a usted? ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vivimos nosotros? La hermana Margot es reina, gobierna allí en la 10. Amén. Yo gobierno aquí. Usted gobierna allá en el otro lugar. Pero como no vemos así la vida, nos dejamos. ¿Qué es usted, hermano? Rey, gobernante, con posesión y autoridad. Quien se debe someterse al diablo y los demás, porque no tienen a Cristo. Pero nosotros estamos sometidos al sistema siendo cristianos. ¿Sabe cómo estaría lleno aquí esto si entendiéramos eso? ¿Cómo las iglesias se llenarían si entendiéramos eso? Si entendiéramos nosotros ahora como reyes sacerdotes, ¿qué no haríamos por la gente? Si entendemos el principio, ¿verdad? Necesitamos cambiar lo más rápido posible. Mateo 5:16, por favor. Bendito sea Dios por esta palabra. Capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué es el llamado? Para glorificar a Dios. El llamado suyo y el mío no es para gloriarnos nosotros, no es para hacer negocio, no es para levantar nuestro nombre, sino para glorificar a Dios. Amén. Amén. Ese ministerio, ese don, ese propósito, ese instrumento, ese talento, esa voz, esa ministración no es para mí, no es para el pueblo, es para glorificar a Dios. Quien recibe bendición en la tierra son los que oyen la palabra de Dios, pero es para la gloria de Dios. ¿Es tiempo? Gloria a Dios. Ok, vamos a ver Hebreos 12:14. Nos están siguiendo, es lo que se perdieron el conocimiento los otros. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el llamamiento hay que practicar estas dos cosas, la paz y la santidad. ¿Qué significa la paz y la santidad? La santidad no es más que estar apartado para Dios. El problema de santo o santidad, la gente está confundiendo que no debe ser una persona que no peca, que no se mueve, que no hace nada. Eso es un concepto equivocado, es catolicismo eso. La palabra santo es apartado para Dios. Ok, lo que Dios está diciendo, estás apartado para el ministerio, estás apartado para ese oficio ministerial, busca la paz y la santidad y síguela. Y ahí está el éxito de cada persona. Amén. Amén. Entonces nosotros necesitamos entender eso. Usted no tiene alas. No espere, señor Junior, que su esposa sea perfecta. Un día va a amanecer enojada. Y usted tiene que aprender a vivir con eso. No espere que su esposo no llegue cansado. Va a llegar un día bien cansado y quizás de mal genio, porque el trabajo fue. ¿Sí? No espere que la novia que va bien vestidita mañana, cuando usted va a tomar un café, no le salga con una grosería. ¿Por qué? Porque ese es su carácter. Entonces, mientras estamos en la tierra, vamos a enfrentar estos problemas, ¿no es así? Y nosotros mismos, del nada nos enfocamos en alguna cosa que de repente hasta tiramos las cosas. ¿No? Ese soy yo, usted no sé.
Gloria a Dios. Ok. Romanos 11:29. Esta es la tapa del mensaje para que no se vaya por otro camino. ¿Qué dice Romanos capítulo 11, verso 29? A ver, hermana Leslie, ayúdeme con ese versículo. Porque irrevocables son los dones y llamamientos de Dios. De llamamiento de Dios. Hermana Leslie, le llamó Dios a un oficio, no puede abandonar, es irrevocable, no puede refutar, no puede rechazar, porque es de Dios. Y a Dios no se desobedece, a Dios se obedece. Amén. ¿Sí? Así es. Irrevocable. O sea, Dios no te va a quitar. Dios no te va a hacer como antes, quítale esa pieza. No, no es un papel, es un llamamiento, es un don que Dios pone. Es irrevocable los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Así que yo tengo que cumplir con eso sí o sí, que me va a ir bien dentro del proceso del gobierno de Dios. Colosenses 1:10. Ya voy terminando para que usted esté tranquilo. ¿Lo encontramos? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en él con el conocimiento de Dios. Con el conocimiento de Dios. El don jamás quedará sin conocimiento. El llamamiento menos, porque usted sabe lo que va a hacer. Moisés dijo, serás libertador de los hijos de Israel. A Jeremías dijo, serás profeta. A Pablo dijo, serás predicador a los gentiles. ¿Sí? Y a Pedro, ¿qué le dijo? ¿Sí? Acabamos de leer, ¿no es cierto? Nosotros entendamos que ese don y el llamamiento es perfecto delante de Dios y la vamos a hacer con alegría y gozo en nuestro corazón. Cerramos con Lucas 16:10. Y esto va a ser para nosotros un avance, un progreso dentro del reino de Dios. Yo mañana estaré enseñando lo que es el don del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu en neumatología a la iglesia en el ayuno y la oración, de qué es el gobierno del reino de Dios, porque la iglesia ha caído en religión. ¿Lo leen, por favor? Yendo ella lo hizo saber a los que iban estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Era Lucas 16:10? Sí, no es ese. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también En lo mucho. injusto. Aquí está, cerramos hoy con esto. El don y el llamamiento es irrevocable, pero es para la fidelidad. Y el que es fiel en el llamado, va a ser fiel en lo que Dios dé. El que es infiel en el llamado, va a ser infiel en lo que Dios le dé. ¿Qué significa eso? La infidelidad no está basado solo en el adulterio. La infidelidad no está basado solamente en el dinero. La peor traición para Dios es no cumplir con el llamado. La infidelidad más grande que un ser humano pueda cometer en el universo es no cumplir con lo que Dios le hizo, con lo que Dios le llamó. Ese sí es infiel, pero infiel infernal. Pero una persona puede caer en pecado y restaurarse y Dios lo levanta y se es fiel en el ministerio. Pero cuando usted sea infiel en lo que Dios le llamó, Dios le dice, eso es lo que destruye al ser humano. ¿Aprendimos algo? Amén. Ok, vamos a ser fieles en el don y el llamamiento, ¿verdad? Es irrevocable. Vamos a cerrar nuestros ojitos para dar gracias a Dios. Ahí sentadito, y usted que está cansado. Pero no se duerma, ore. No vaya a ser que vaya a roncar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Esta vigilia es buena, es preciosa, es agradable. Nos da gusto estar en tu presencia. Nos da alegría que mis hermanos hayan venido. Bendecimos a los oyentes, bendecimos en las naciones de la tierra, bendecimos las iglesias, todos los que van a oír el mensaje de salvación, el mensaje del don y el llamamiento que es irrevocable. Prospéralos en sus caminos, santifícalos y trae obediencia en este gobierno. Padre, yo te entrego esta vigilia, te entrego mis hermanos, para que el Espíritu Santo haya hecho la obra dentro de sus corazones. Porque los dones y el llamamiento son irrevocables en el nombre de Jesús. Y no hay peor infidelidad, dice tu palabra,
que refutar el llamado de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Decimos amén. 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 Gloria a Dios. ¿Quién sigue?